Miércoles 29 de mayo, ya touch de semana, como muchos le decimos, ¿verdad? Tenemos muchísima información y por supuesto también los invitamos a que se contacten con nosotros a través del número 940-7600 o también seguir nuestra transmisión en nuestra página web www.teleyucatan.gov.mx y seguir nuestras transmisiones en el Facebook Live y en el YouTube Live. Ahí nos pueden hacer cualquier comentario, ya saben que ahí nos encuentran como Teleyucatán. Y ahora sí, arrancamos con la información y es que en Panamá el gobernador Mauricio Vila Dosal inició el programa Veterinario en tu Rancho, que en su primera etapa participan 10 médicos que ofrecerán asesoría a ganaderos de 9 municipios del oriente del estado para que mejoren el hato ganadero. En este evento resaltó que el programa Peso a Peso apoyará a los pequeños productores de los 106 municipios del estado y a la fecha pues ya se recibieron más de 16,000 solicitudes, de las cuales 14,000 cumplen con los requisitos de este esquema. Y bueno, también entregó 1,000 toneladas de melaza, es decir, 3,300 tambores, cada uno con 320 kilos a beneficio de 2,000 productores con un valor aproximado de 1,200 pesos con un subsidio del gobierno del estado. Es decir, los productores solamente pagarán 600 pesos. Por otra parte, en Suquilá, Vila Dosal inició el programa de mecanización de suelos agropecuarios en la Asociación Ganadera Local de este municipio, ubicado al oriente del estado. Y es que para mejorar la producción local en Tizimín, supervisó también uno de los 14 centros de producción de abeja reina, cuyo objetivo pues, es mejorar la producción del dulce en la entidad. Justamente abordando más de estos temas, más de 150 millones de pesos son los que se han invertido al apoyo al sector ganadero. Esto pues lo anunció también el gobernador del estado al inaugurar las nuevas instalaciones de la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro del Estado. En la inauguración de las nuevas instalaciones de la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro del Estado, el gobernador Mauricio Vila Dosal resaltó que en 7 meses ha invertido más de 150 millones de pesos en apoyo al sector, que por la calidad de los ejemplares es un referente nacional. Anunció la entrega de 1,000 toneladas de melaza para apoyar la productividad del sector ganadero, cuyo estatus sanitario es uno de los garantes de la exportación de ejemplares a Estados Unidos y Centroamérica. También anunció que la entidad será sede del Congreso Mundial de Raza Brahman Gris y Rojo en 2022. Porque Yucatán tiene muy buenas oportunidades, pero tenemos que trabajar juntos para poder aprovecharlas en un escenario que se ve complicado, ¿no?, a nivel país, pero que bueno, creo que con el trabajo y la unión de todos los yucatecos podemos sacarlo adelante. Es el tema pues del estatus sanitario. Aquí hemos estado trabajando muy fuertemente, ha habido muchos cambios en el gobierno federal, hay unas cosas que están yendo a paso lento, pero bueno, hemos estado poniendo un gran esfuerzo en poder ahora sí que reconstruir el comité, de estarle inyectando recursos para no descuidar este importante aspecto, porque si perdemos el estatus sanitario, pues todos sabemos que perdemos una de nuestras principales ventajas competitivas. El presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro del Estado, Juan Manuel Condemena, resaltó que la ganadería yucateca cuenta con amplio reconocimiento nacional y en el extranjero por su calidad genética. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y el personal de la Secretaría de Desarrollo Rural visitará los 106 municipios para responder a las 14,188 solicitudes validadas del programa Peso a Peso, cuya entrega de apoyo se iniciará en la tercera semana de junio. Su titular, Jorge Díaz Loesa, resaltó que por primera vez el programa se ejecutará de forma directa con los beneficiarios sin intermediarios ni gestores. Y es que hay que recordar que en 2018 se autorizó 5,300 solicitudes, mientras que en esta ocasión se incluyó a 2,121 pequeños productores, los cuales no estarán aportando recursos y
tendrán una cobertura del 100%. Así que esto también es muy bueno para quienes están iniciando en este negocio. Y tenemos más información, y es que el gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró en Panamá el Centro Médico 24/7, ubicado en un costado del Palacio Municipal, donde se ofrecerán servicios de medicina general. El módulo entrará en servicio cuando cierre el centro de salud, que labora de 7 de la mañana a 7 de la noche, y también funcionará los fines de semana cuando la clínica deja de ofrecer atención. Anunció que en breve se dotará al Centro de Salud de Panamá con equipo médico para realizar ultrasonidos, que esto también es bastante importante para atender todas las demandas de la ciudadanía. Y en otra información, la segunda edición del programa Caravanas Diferentes se realizó en Tecash con la participación de 300 personas, una estrategia cuyo objetivo pues es acercar los servicios que ofrece el DIF a las comunidades con población vulnerable en la entidad. Y es que su directora, María Cristina Castillo Espinosa, señaló que el evento implica un gran esfuerzo para esta dependencia, pero que vale muchísimo la pena porque es bien aprovechado por la ciudadanía y también fomenta un cambio positivo. Y como parte de las caravanas diferentes, en la comisaría de Yashá se inauguró un nuevo espacio de alimentación, encuentro y desarrollo, La Candelaria, donde acuden aproximadamente diario 85 personas. Y ahora sí, vamos a hacer la primera pausa, pero recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través del Facebook Live de Tele Yucatán Te Informa. Hacemos una pausa y ya regresamos. Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Continuamos con más aquí en Tele Yucatán Te Informa, y es que en la segunda feria de vivienda, burócratas estatales bajo el esquema de casa para los trabajadores del gobierno del estado de Yucatán van a acceder a créditos, así que vamos a conocer todos los detalles. Por primera vez, en la segunda Feria de la Vivienda que organiza la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, burócratas estatales conocerán la oferta de vivienda, así como ubicación, precio y financiamiento bajo el esquema de casa para los trabajadores del gobierno del estado de Yucatán. Bajo el lema Calidad, Garantía, Seguridad y Confianza, la feria se realizará del 7 al 9 de junio y el primer día se dará preferencias a los trabajadores del gobierno del estado en la llamada venta nocturna. Pero es primera vez que está presente en la Feria de Vivienda y pues queremos atenderlos de manera especial con un horario, como bien dijimos, de venta nocturna, de 9 de la noche a las 12, y dándoles pues unas promociones especiales para los trabajadores del gobierno del estado, pues, para que se animen a visitarnos y también pues ejercer su crédito, ¿no? No, realmente digo, no hay subsidio ahorita y con el gobierno del estado no tienen Infonavit ni Fobiste, sino que se maneja con un crédito bancario, ¿no? Entonces ya habrá que ver las condiciones del crédito que les dan para poder adquirir la casa donde deseen. ¿Y te veían el plan de vivienda económica? Sí, desde luego, hay de todos los rangos, de vivienda económica hasta vivienda media, residencial. En el evento participarán más de 24 empresas que promocionarán 30 desarrollos habitacionales ubicados en Mérida, Canacín, Humán, Concal, entre otros. Las casas que se estarán ofertando van desde los 300,000 hasta los 2 millones de pesos,
Las casas residenciales son adquiridas en su mayoría por residentes nacionales y extranjeros. Pues mira, la vivienda que más se vende o la que más demanda tiene, pues desde luego siempre es la vivienda económica, pero pues aquí tenemos anunciados en la feria todos tipos de viviendas, de los 300,000 pesos hasta los 2 millones de pesos, ¿no? La residencial, ¿quién la adquiere más? Pues hay mucha gente nacional que está viviendo a la ciudad, querer pues vivir aquí y que son buenos candidatos, y también pues muchísima gente que igual pues, ya sale de su casa y querer hacer su propia familia, pues ya adquiere su propia vivienda. La entrada a la feria es gratuita y se contará con asesores certificados para la atención al público. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. El día de ayer mi compañero Carlos Rodríguez recibió aquí en el estudio al director del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, el ingeniero Heide Cetina Rodríguez. Así que vamos a ver un poquito de esta entrevista. Hoy nos acompaña el ingeniero Heide Cetina Rodríguez, quien es director del INSEJUP y del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, a quien agradecemos esté con nosotros. Estaremos abordando el siguiente tema, el nuevo módulo de servicios notariales en línea. Pero antes de platicar al respecto y adentrarnos, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y un saludo al auditorio. Y precisamente de este tema yo creo que lo más importante es conocer cómo surge esta iniciativa, cuáles serán sus alcances y cómo estará operando, ingeniero. Pues mira, esto se da en un gran marco de fortalecer la seguridad en todas sus acepciones que se ha propuesto el gobernador Mauricio Vila. Vemos seguridad policial con el gran reforzamiento en cuanto a equipamiento a la Secretaría de Seguridad Pública. Vemos en este caso también el fortalecimiento a la seguridad jurídica del patrimonio de los yucatecos. Para nosotros es muy importante el patrimonio de cada quien porque es el fruto de los ahorros de toda una vida de trabajo. También es muy importante y con este nuevo módulo fortalecemos no solamente la seguridad, sino también hacemos más eficientes los trámites, ahorrándole tiempo al ciudadano, a través de la labor del fedatario, del notario, ante el cual se hacen las diversas operaciones inmobiliarias. Y es que en este tema de lo que usted comenta, pues uno de los procesos que se ha trabajado en diversas instancias y organismos es la tramitología, facilitar pues a los yucatecos que esta dinámica se lleve de la mejor manera, combinando pues los factores que usted comenta. Así es, y esto implica también cosas de índole económica. Yucatán compite con otras áreas del país para atraer inversión tanto extranjera como nacional. Y eso, la calidad en los servicios inmobiliarios del Registro Público de la Propiedad y del Catastro, así como la prontitud de esos servicios, hacen que el Estado sea más competitivo para atraer inversiones y generar más empleos. ¿Cómo se estará trabajando ahí el tema con las notarías? Sí, estamos aprovechando que la ley nos facilita el que se equipare la firma electrónica con la firma autógrafa, en este caso del notario. Entonces, al tener nosotros la posibilidad de utilizar la firma electrónica del notario, ya no tiene que acudir con papeleo al instituto. Para darte una idea, en una operación de compraventa típica, el notario o gente de su oficina tenía que llevar en diferentes tiempos 4 o 5 documentos al instituto. En una primera etapa, el notario asistirá una sola vez en vez de las 4 o 5 veces. Y en una siguiente etapa ya no tendrá que acudir, sino que todo podrá ser con firma electrónica. Eso hace que tengamos menos necesidad de invertir en recurso humano, en papelería, cuestiones de sustentabilidad también, ahorro de tiempo y también seguramente se repercutirá en los costos
hacia el ciudadano por parte del notario. Me imagino que también se va a ver un ejercicio muy interesante de capacitación de todos los involucrados, que los ciudadanos se enteren. Bueno, precisamente pues por eso estamos platicando de esto, ¿no? Para que se pueda utilizar la herramienta. Precisamente ayer empezó la capacitación a los notarios y a la gente que labora con ellos. Recordemos que son 100 notarios en el estado de Yucatán y todos tendrán una capacitación que empezó ayer y llevará un par de semanas más. Ya para despedir, los procesos así estarán alineados, que estaremos viendo próximamente, si ya tenemos, por ejemplo, el eje de la capacitación. Sí, en este caso entran en funcionamiento el aviso testamentario por parte de la Consejería Jurídica y por parte del INSEJUPI los avisos preventivos, los avisos definitivos y los certificados. En siguientes etapas entrarán otra clase de servicios, pero esto es posiblemente el 30% de la labor del instituto. Perfecto, pues ahí está la información, los nuevos servicios que se darán a través de este módulo de servicios notariales en línea. Agradecer que esté con nosotros. Muchas gracias por el espacio. No, y próxima invitación igual para que nos siga detallando cómo va avanzando y cómo se va afinando esta herramienta. Yo creo que sería idóneo. Con mucho gusto. Se le agradece, ingeniero. Que tenga un excelente día. Gracias, igualmente. Gracias. Y con esta información vamos a hacer una pausa, pero les recuerdo que puede ponerse en contacto con nosotros a través del Facebook Live de Tele Yucatán Te Informa. Ya regresamos. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque queremos que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia. Porque queremos que tu voto para elegirlos sea libre y secreto. Porque queremos juicios laborales más rápidos y transparentes. Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia. Ahora nuestro trabajo es más importante. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Y el tuyo también. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su zona deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche por Tele Yucatán. Continuamos con más información y es que a través de un convenio el Instituto Estatal de Empleo ofrece servicio social y residencia a miles de estudiantes de ingeniería, así que vamos a ver la siguiente información. Más de 5.800 ingenieros realizarían su servicio social y residencia en el Servicio Nacional de Empleo Yucatán, a fin de cumplir con los créditos que requieren, desarrollar proyectos a beneficio de la comunidad y encontrar un empleo formal en una empresa. Por medio del convenio, quienes decidan hacer su residencia tendrán la facilidad de realizarla en alguna de las empresas integradas a la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo.
Los estudiantes que hagan su servicio social se integrarán a proyectos diseñados por la instancia que requiere los conocimientos que los alumnos aprendieron en el Instituto Tecnológico de Mérida. En el cual pues se le facilitarían todos los trámites a los estudiantes o a los egresados también ya en un momento que pudieran estar ocupando algunos de los puestos que se estén demandando. Tiene un alcance local, nacional e incluso internacional. Para el instituto es de relevancia que sus alumnos encuentren con facilidad una empresa donde aplicar sus conocimientos y empleos formales bien pagados. El Instituto Tecnológico de Mérida firmó convenios con otras empresas con la misma modalidad que con el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y por otro lado, hay una asociación sin fines de lucro que estará impartiendo asesoría legal a los empresarios yucatecos, así que si usted es uno de ellos, ponga mucha atención. La Fundación del Empresariado Yucateco cuenta con asesoría legal gratuita gracias al convenio que firmó con el Centro Mexicano Pro Bono, una asociación sin fines de lucro. El poder sumarnos a la labor que hace FEJAC, sumando el esfuerzo de todos los abogados que forman parte de nuestra red, que son 22 despachos, más de 1.500 abogados que están detrás del Centro Mexicano Pro Bono, tratando de ayudar de forma desinteresada y de forma gratuita. El presidente de la FEJAC, Juan Manuel Díaz Roche, agradeció el apoyo que brinda este centro con al menos 300 horas gratuitas al año en materia de asesoría legal. Nosotros en FEJAC, pues ya en los 6-7 años que llevamos trabajando, pues hemos apoyado y hemos podido atender a más de 600 organizaciones en sus procesos para institucionalizarse y ayudarlos a procurar recursos. Esto nos ha ayudado a lograr avanzar de manera importante en la obtención de destacados resultados de parte de cada organización. Para continuar este trabajo es, pues bueno, esta importante firma del convenio con el Centro Mexicano Pro Bono para ayudar más a estas instituciones. Díaz Roche dijo que con la experiencia han encontrado que si bien es cierto que las asociaciones necesitan recursos, también es importante la asesoría legal para su correcto funcionamiento. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Oye, y empresarios del ramo turístico pues ya tienen representación en los diversos municipios del estado. ¿Quiere conocerlos? Aquí se los presentamos. Los empresarios de comercio, servicios y turismo de Yucatán aumentan su representación en la entidad por la conformación de delegaciones afiliadas a la Canacome en sus municipios. Actualmente la Canacome cuenta con 5 delegaciones, una representación y la Cámara de Comercio de Progreso. Las empresas afiliadas a la Canacome obtienen mayor representación ante las autoridades necesarias, ante cualquier trámite gubernamental que le permita mejorar las condiciones de su negocio, le ayuda a solicitar permisos municipales, asesoría financiera, entre otros. Está cada uno, como bien viste, velando por los intereses de su municipio, tratando de ver cómo traer inversión, cómo generar más comercio, cómo generar más servicios y pues cómo de alguna manera pues reposicionar de una manera importante por las delegaciones de la Cámara de Comercio. Las delegaciones se ubican en Valladolid, Tizimín, Ticul, Tecash y Peto. Ya son más de 1.500 empresas que se afiliaron a la Canacome y que son las encargadas de atraer inversión a los municipios para generar más empleos y bienestar para los habitantes. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Oiga, ¿y usted sabe de la importancia de clasificar la basura y hacer algo por su parte, obviamente, para ayudar al planeta? Bueno, pues aquí le tenemos algunas recomendaciones. Menos del 10% de la población clasifica su basura y es importante que esa cultura permee en la sociedad, pero sobre todo, que se tomen las medidas necesarias para que en su disposición final tenga uso, aseguró el director de Servilimpia, Víctor Rodríguez. Solamente en algunos puntos de la ciudad hay personas que están haciendo esto. Sí, la ciudadanía quiere entrar al proyecto de separación, están conscientes y nosotros como autoridades estamos muy conscientes. El alcalde Renán Barrera está trabajando con todo el equipo y de manera transversal, conjunta con otras entidades para ver cuál va a ser el destino final de estos residuos. Realmente tenemos que ver
qué vamos a hacer con esa basura después de separarla. En ese sentido ya se están tomando las acciones desde el Ayuntamiento de Mérida para ver qué proyectos se van a hacer. Pidió a la sociedad que cuando saque vidrios y residuos peligrosos los coloque en cajas y encinte con algún letrero para que los recolectores no sufran algún accidente. Los recolectores de basura son héroes anónimos. Todos los días tocan a las puertas de las casas y ellos no pueden utilizar guantes en su recolección porque se les entorpece el trabajo y bueno, por cuestiones ahí que técnicamente no les favorecen en su recolección. Entonces tenemos que protegerlos empaquetando debidamente los residuos, ¿no? Servilimpia recolecta los residuos sólidos de 105,000 predios del centro histórico sur y oriente de la ciudad, así como en algunas comisarías. Agregó que son 250 toneladas de basura las que recolectan a diario, de las 1,000 que se generan en Yucatán. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Importante que hagamos un poquito de conciencia al respecto para seguir cuidando nuestro ecosistema. Oigan, muchas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros y están siguiendo la transmisión en el Facebook Live de Tele Yucatán. Ahí desde la Ciudad de México, Leonardo Chávez, Fátima González, un fuerte abrazo hasta allá. También Ángel Piña, muchísimas gracias. Marta Ireta, nuestro compañero Carlos Rodríguez, muchísimas gracias por estar al pendiente y seguir lo que acontece en este lado de la República. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos con más información. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Para todos los aficionados del cine, pongan bastante atención porque pueden acudir al Teatro Armando Manzanero a presenciar 4 clásicos del cine mundial. Todo esto en un ciclo que se estará realizando en ese recinto. Los aficionados al cine podrán presenciar en el Teatro Armando Manzanero el análisis simultáneo de 4 producciones audiovisuales con éxito mundial y conocer a detalle la razón de su contenido y cómo se filmó. Serán 4 conferencias que se realizarán los martes y jueves 4, 6, 11 y 13 de junio en la sala de proyecciones Manuel Cirerol. El análisis del cine es una actividad dirigida a los aficionados al séptimo arte y para el público en general. Nos vamos saltando escenas, regresando escenas, deteniendo la película, vamos viendo otros ejemplos de otras películas o de otro material. Todo esto con tal de responder a alguna pregunta que la película nos deje. Eso es precisamente analizar cine. Una de las películas que analizará es La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, una de las más exitosas en la industria del cine. La Naranja Mecánica es una película cuyo tema es la mirada, y lo vemos a lo largo de toda la cinta. La película inicia con el personaje principal mirándonos, ¿no? Es lo primero que aparece en la película. El personaje es sometido, torturado en un tratamiento en un cine donde se le obliga a mirar. También se analizará la película Batman, el Caballero de la Noche de Christopher Nolan y las series No me abraces, estoy asustado de Becky Sloan y Joseph Pelling y uno de los capítulos de Black Mirror.
Además, el ponente explicará por qué se usaron ciertos elementos audiovisuales para dar sentido a la producción. Pues la cuestión del contenido va ligada de la cuestión de la forma. ¿Por qué el personaje está vestido de este modo? ¿Por qué cuando el personaje comete un crimen lo vemos de esta manera? ¿Por qué la película está editada así? ¿Por qué fue filmada en estos espacios? ¿Por qué usó estos filtros de colores? ¿Por qué utiliza ese tipo de iluminación? ¿Por qué utiliza este diseño de arte? El evento es gratuito y abierto al público. Solo hay que considerar que la película La Naranja Mecánica es clasificación C, es decir, para mayores de 18 años, mientras que las demás son para mayores de 15 años. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y vaya tomando sus precauciones porque sigue el calor en el estado, y es que hace unos días se alcanzó una temperatura récord en nuestra entidad, así que para más detalles vamos con la siguiente información. Del 19 de abril al 24 de mayo, el termómetro en Mérida registró temperaturas iguales o superiores a los 37 grados Celsius, es decir, fueron 36 días de intenso calor, un nuevo récord para la ciudad. El sábado se registró 36.6 grados, pero a la fecha la temperatura aumentó de nuevo. En 2011 y 1986 fueron 28 días cuando se registraron temperaturas iguales o superiores a 37 grados centígrados. Estuvimos cerca de romper otro récord, pero la presencia del dios Chak lo impidió. En el año 2011 tuvimos 29 días sin lluvias. Este año solo porque cayó la lluvia del 5 de mayo, que fue la única y bastante fuerte, por cierto, no se rompió ese récord, sino se hubiese roto ese récord de días sin lluvia también, pero no llegó a romperse. Tanto las temperaturas extremas como las sequías son consecuencia del fenómeno de El Niño. El fenómeno del Niño, vamos a recordarlo, es el calentamiento del Océano Pacífico que invierte los patrones del aire, en vez que venga del este hacia el oeste, o sea, del Atlántico hacia el Pacífico, va del oeste hacia el este, invirtiendo los patrones del clima, o sea, deja de llover en zonas donde debe llover y llueve en zonas donde no debe llover. El promedio de temperaturas en esos 36 días fue de 39 grados. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Oye, como siempre, las recomendaciones, pues que extreme precauciones, sobre todo con los niños y las personas de la tercera edad, evitar asolearse en las horas en las que el sol está más fuerte, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, mantenerse bien hidratados, no solamente tomar agua, sino también consumir sueros orales, ahí usar bloqueador, alguna gorra, lentes de sol, y evitar también hacer actividad física al aire libre, al menos durante las horas en las que el sol pues nos puede afectar un poquito más, y también hacer un poquito de conciencia de la importancia que tiene también el plantar, el forestar ciertas áreas, que recordemos que la ciudad de Mérida pues está creciendo bastante, la mancha urbana pues está también haciendo que muchísimas hectáreas de áreas verdes desaparezcan, y es también donde nosotros como ciudadanos debemos tomar conciencia y así un poquito refrescarnos y tener más oxígeno y aire puro, por supuesto, aquí en nuestra ciudad. Y bueno, relacionado a cuestiones del clima, las condiciones de cielo despejado a medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el sur del estado, pues son las que se estarán esperando para esta mitad de semana. Ya estamos a mitad de semana y el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la región, en interacción con una vaguada al occidente de la península de Yucatán, generarán condiciones de cielo despejado a medio nublado, con probabilidad para lluvias e intervalos de chubascos en el oriente, centro y sur del estado. Las temperaturas seguirán siendo muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento de dirección este cambiando a noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 34 grados y la mínima entre los 26. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 25 grados.
Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y cambiando de tema, una tradición religiosa cada mes de mayo es la presentación de flores que busca revivir entre la feligresía. Así que vamos a ver la siguiente información para conocer más detalles. La presentación de flores a la Virgen María es una tradición que se busca revivir, aseguró el rector de la iglesia Santa Luisa de Marilac, presbítero Miguel José Medina Oramas. La verdad es que el amor a María necesita ser retomado y creo que una de las maneras de sembrar en el corazón de nuestros niños el amor a su mamá, la Virgen, es precisamente a través de la presentación de flores. En la mayoría de las iglesias tratamos de conservar esta hermosa tradición y que es un gesto bellísimo a nuestra madre. Sin embargo, la afluencia no está nutrida como en antaño, porque muchas mamás trabajan fuera de casa y no pueden llevar a sus hijos a la iglesia. Muchas veces no es que no quieran traer a sus hijos, es que simplemente no han llegado. Durante el rosario se realiza la presentación de flores. Se hace un rosario, se hacen cantos muy bonitos a la Virgen y en medio de todo los niños van pasando y van dejando una flor a la Madre de Dios, ¿no? Antes se llevaban flores de mayo por ser las que abundaban en esta época del año en la mayoría de los jardines. Esto también ha cambiado, ¿no? Y entonces hoy no podemos ser exigentes cualquier flor. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Desde agosto de 2018, personal en la Reserva Ecológica de Costal liberó a 25 especies que fueron capturadas gracias a reportes de la ciudadanía. Así que vamos con esta información de uno de los lugares más bonitos de nuestro estado y que si no ha tenido la oportunidad de visitarlo, dése una vueltecita. Como parte del plan de liberación de animales, de agosto de 2018 a la fecha, el personal de la Reserva Costal liberó a 25 especies que fueron capturadas por denuncias ciudadanas, principalmente en la periferia de la capital yucateca. Semarnat, Profepa y el Ayuntamiento de Mérida son instituciones que coadyuvan al rescate de los animales. También han encontrado dentro de la ciudad y ciertas zonas verdes, ciertas zonas forestadas, pues zarigüeyas, lechuzas también que quedan atrapadas en ciertas estructuras y no saben cómo salir de ahí. Venados, son muy nerviosos los aves y llegan y se golpean con las paredes, se quedan lastimadas. Hemos liberado también coatíes también son mamíferos muy delicados, son nocturnos y en el día con todo el ruido de la ciudad se quedan un poco confundidos, entonces ahí están vulnerables, ¿no? la acción del humano. También dos boas hace 2 semanas. Con el esquema se pretende evitar la caza furtiva de las especies de la región. Nosotros vemos en qué lugar de la reserva, que son 10.757 hectáreas que comprende toda la Reserva Ecológica Costal, vemos en qué zonas se pueden hacer las liberaciones para su cuidado sobre todo, ¿no? Y que la gente igual no vaya de nuevo a tratar de capturarlas o cazarlas. Las liberaciones varían en el tiempo, puede ser una liberación de media hora o una liberación de más de 1 hora, depende de la zona en donde los ubiquemos. Si te encuentras con alguna de estas especies, lo recomendable es no tocarlas y llamar a las autoridades correspondientes. Por seguridad al individuo es no meterle mano. Las especies muchas son impredecibles, pueden ser venenosas o agresivas. Acordémonos que están diseñados para defenderse, ¿sí? Entonces, mantenerse alejados, si no está uno calificado, de preferencia no lo agarre, para eso tenemos gente aquí calificada, o de Semarnat y Profepa. En breve, se espera que el Cabildo de Mérida apruebe incrementar el gasto fijo de la Reserva Ecológica Costal a 2.600.000 pesos, que servirán para adquirir cámaras de videovigilancia, herramientas tecnológicas, entre otros insumos para la preservación de este recinto natural. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Hill,
Tele Yucatán te informa. Y este esquema es alguna de las acciones que realiza justamente toda la agrupación que trabaja en esta reserva. Muy importante también mencionar que es uno de los pulmones verdes más importantes de nuestra ciudad de Mérida, así que también hacer un poquito de conciencia, seguir cuidando nuestro medio ambiente, cuidando aunque sea al animal más pequeño. Oye, ¿y usted está interesado en realizar su propio cortometraje? Pues para saber cómo, vamos con el siguiente reporte de mi compañera Maribel Vega. Jóvenes yucatecos podrán hacer su propio cortometraje en la primera muestra de cine callejero en Mérida, que se efectuará del 27 de agosto al 10 de enero. Es un proyecto que se realiza a través de varios meses porque tiene varias etapas. La primera etapa, y por la cual estamos convocando hoy en día, es porque vamos a realizar 3 talleres de creación cinematográfica gratuitos, abiertos al público, interesado en contar una historia o en adquirir ciertas habilidades en la producción audiovisual. Los interesados en participar en el taller gratuito podrán inscribirse en la página www.mccmeet2019.com, teniendo como fecha límite el 16 de julio. Ahí van a encontrar la convocatoria y tienen que enviar un mail a mcc.convoca@gmail.com con los datos que solicitamos y una carta de motivos donde nos expliquen qué les gusta, qué han hecho, por qué quisieran ser parte de esto, cuáles son sus intereses en cuanto al cine. Las sesiones serán los martes y jueves de 17 a 19 horas, del 27 de agosto al 15 de noviembre. Y al concluir, se exhibirán los cortometrajes realizados en una veintena de espacios públicos, como galerías, parques, restaurantes y centros culturales. Quienes no sean seleccionados para tomar el taller de creación cinematográfica podrán acudir a las 4 clases magistrales abiertas al público, de temas como lenguaje audiovisual, guión cinematográfico, dirección cinematográfica y producción cinematográfica. Para mayores informes, puede consultar el Facebook Muestra de Cine Callejero MIT. La muestra es organizada por el colectivo Tráfico, grupo de trabajo que promueve el arte urbano. En realidad, este es un proyecto más de desarrollo social que desarrollo artístico. Utilizamos el cine como una herramienta. En este sentido, es cine y no otra disciplina artística, porque el cine nos permite abarcarlo todo, ¿no? Y es callejero porque tenemos ganas de, no nada más de ver algo propio y de promover el cine local y el cine comunitario, sino que también sentimos que el arte, siendo una herramienta, puede ayudarnos a llegar a la reapropiación de los espacios públicos, a la reapropiación identitaria. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Ha llegado el momento de despedirnos, pero agradecemos muchísimo a que nos estuvieron sintonizando en sus hogares, con la familia, con los amigos, incluso con los compañeros de trabajo. Muchísimas gracias ahí a los que se comunicaron con nosotros, Stephanie Manquero, Acon, y obviamente saludos a toda la comunidad grafitera, Alberto, que nos sigue desde el centro del país, también Mireli de EC, Elia Padilla, Pablo Ayala, Wendy Kutz, Gwen Ramírez, Gaby Mo, José Hilario Medina, también por supuesto Adriana Vargas, que en esta ocasión nos saluda desde Espita, Raúl Cortés Pacheco, y bueno, a todos los que nos estuvieron siguiendo, Efraín Rodríguez, igualmente un abrazo y muchísimas gracias por su preferencia. Yo me despido, pero los dejo con los másters en los deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos el día de mañana. Más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán.
Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes la actividad del béisbol de la Liga Mexicana. Ayer el equipo de los Toros de Tijuana venció 6-5 a los Leones en el primero de la serie. Le tendremos el resumen. En información del boxeo, se presentó lo que pues va a ser esta pelea del próximo sábado 15 de junio, Iván Ramírez contra Ulises Martín, esto buscando el título del campeonato Femecoms del sureste, una pelea pactada, 10 rounds, empezó mosca. Le tendremos todos los detalles. También se anuncia la realización del torneo Nuevos Talentos de boxeo. Se va a estar compitiendo en 10 divisiones en la rama varonil y en 7 divisiones en la rama femenil. Va a arrancar el próximo sábado 1 de junio. Y en el estudio vamos a tener la presencia del director administrativo de los Venados FC Yucatán. Ayer, después de la asamblea de presidentes de la Liga de Ascenso, se anunció que la Liga certificó a los 15 equipos que van a estar compitiendo a partir del próximo 19 de julio en el arranque de la apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Por supuesto, uno de los equipos certificados es el equipo de los Venados y vamos a estar platicando justamente cuáles son las condiciones y a qué se compromete el equipo de los Ciervos para encarar, ya certificar o buscando su ascenso en el siguiente campeonato. De esto y muchas cosas más vamos a estar platicando, y como todas las tardes la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Muy buenas tardes, así es, pues como tú dices, buenas noticias para la Liga de Ascenso y para el equipo de casa. Y bueno, vamos a ver si esta temporada, pues bueno, el conjunto de los Venados continúa estando pues entre los equipos que van a ascender o que buscan ascender a la Liga MX. Por lo pronto, rapidito le digo nuestras vías de comunicación: el teléfono 940-7600, las redes sociales, en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Correcto, Tony, y antes de irnos a la primera nota, comentar que ayer cayó el telón de la natación artística de la Olimpiada Nacional 2019, solamente restaba la modalidad por equipos, categoría 15-18 años, y por la tarde, bueno, pues Yucatán, la selección del estado, consiguió una medalla de plata, 3 de bronce, con lo cual concluyó su participación con 6 de oro, 3 de plata y 15 de bronce, ganando el tercer lugar nacional Yucatán en la natación artística de la Olimpiada Nacional 2019. Cambiamos de tema, vámonos al rey de los deportes. Ayer el equipo de los Toros de Tijuana venció 6-5 a los Leones de Yucatán. El resumen. Los Leones de Yucatán en el octavo episodio se quedaron con las ganas de darle la vuelta al pizarrón y aún cuando timbraron 4 carreras, terminaron perdiendo 6-5 ante los Toros de Tijuana este martes en el primero de la serie disputado en la ciudad fronteriza. Los primeros en anotar fueron los Toros en la entrada de las buenas noches con el imparable de Ricky Álvarez, que mandó a tierra prometida a Maxwell León. En la apertura del segundo capítulo, Yucatán empató el encuentro. Con las bases llenas, Jorge Flores recibió transferencia para que Jason Asensio anotara de caballito. En la conclusión del mismo episodio, Tijuana respondió con racimo de 3 carreras para poner la pizarra a su favor 4-1, ventaja que en el cuarto y quinto rollo se incrementaría con los cuadrangulares solitarios de Gabriel Gutiérrez y Ricky Álvarez. En la octava entrada, los melenudos armaron un rally de 4 carreras. La primera anotada por Wild Pitch, la segunda por imparable de Alex Valdés y las últimas 2 con el hit de Jorge Flores.
Gerardo Sánchez en labor de relevo fue el pitcher ganador, mientras que Miguel Peña cargó con la derrota. Esta noche, en el segundo de la serie, los pitchers anunciados son Jesse Estrada con récord de 2 ganados, 0 perdidos por Yucatán, y Gabriel García, 1 ganado, 0 perdidos por parte del equipo Toros de Tijuana. Bueno, dejemos al rey de los deportes, vámonos al boxeo, y es que se declararon listos los protagonistas de la función del próximo sábado 15 de junio. El Sonrix enfrentará a Ulises Martín, Iván Ramírez y Ulises Martín, los que se verán las caras por el título del sureste de la FECOMBOX, la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana. Se declararon listos los protagonistas de la función de boxeo profesional, Iván El Sonrix Ramírez y Ulises Condorito Martín, quienes el 15 de junio, en el gimnasio polifuncional, disputarán el título mini mosca del sureste de la Federación de Comisiones de Boxeo de la República, FECOMBOX. Ya me siento bien, ya estoy para pelear los 10 campanados de campana a campana y solo esperar el día. Pues sé todo de él, lo he visto muchas veces y no me preparé para hacer una pelea nomás, me preparé para lo que venga y todo y va a ser una pelea así muy dura. Este miércoles al mediodía fue presentado el cartel de esta función, en la que se disputarán 10 combates, de 8, 6 y 4 asaltos, entre peleadores del centro y el sureste del país. En el combate preliminar, se medirán William Puch contra el capitalino Sergio Mejía, en peso minimosca. Nos sentimos muy bien, muy contentos por esta pelea. Estamos trabajando duro porque sabemos que va a ser un rival difícil, sabemos que es un rival fajador, un rival con pocos golpes, pero con golpes sólidos, que eso hay que trabajar en el gimnasio como en las mañanas. Es una pelea que la afición va a salir ganando. Pues eso estoy muy contento por estar aquí en Mérida y mi primera pelea estelar encabezando aquí en Mérida. Sí, nos obliga a demostrar todo lo que sabemos. Sabemos que peleas, pues hemos salido a pelear afuera, pero no es lo mismo como que pelear en tu tierra. Estamos acá contentos. Voy a demostrar, voy a sacar todo lo que sé, voy a entregarme de cuerpo, el alma del ring. Siguiendo con el boxeo, el próximo sábado 1 de junio arrancará el torneo Nuevos Valores, Nuevos Talentos de Boxeo Amateur. Se va a estar participando en 10 divisiones en la rama varonil y 7 en la femenil. Los detalles. A partir del próximo sábado se disputará en esta ciudad la primera edición del torneo Nuevos Talentos de Boxeo Amateur, campeonato que incluirá 3 eliminatorias y una gran final, informó este miércoles en conferencia de prensa Rafael González, secretario de la Asociación de Boxeo de Yucatán. Queremos iniciar con la categoría juvenil que empieza desde los 46 hasta los 80 kilogramos, que es la que nos interesa como para foguear durante todo el año para los proyectos de la Olimpiada del próximo ciclo. Empezaría el 1 de julio, que es este sábado, con el pesaje de 8 a 10 de la mañana, y en la tarde, a las 6 de la tarde, empezaríamos los torneos, el evento, la función en sí. El torneo Nuevos Talentos se disputará en 10 divisiones en la rama varonil y 7 más en la femenil. Se espera, según se dio a conocer, participen más de 70 pugilistas de 6 municipios del estado. En la rama varonil viene siendo entre 10 divisiones, la rama femenil ya viene siendo 7. Buscamos proyectar más a la categoría femenil, ya que el reglamento solo marca 5, queremos aumentar 2 más para darle oportunidad a más femeniles de participar en este torneo. Rafael González informó que la final del torneo de boxeo amateur se realizará el sábado 6 de julio, premiándose con un cinturón al campeón de cada división y con una medalla al subcampeón. Bueno, antes de ir a la pausa, les recuerdo, vamos a tener aquí en el estudio la plática con Miguel Fernández. Él es el director administrativo del conjunto FC del Venados FC Yucatán. Y bueno, vamos a hablar sobre los equipos, los 15 equipos certificados ya para la Liga de Ascenso. Entre ellos está el conjunto de casa. No se vaya, regresamos con más aquí a Deportes Tele Yucatán te informa. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión.
Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán. Te informa, como lo anunciábamos ya en el estudio, Miguel Fernández, director administrativo de los Venados FC Yucatán. Ayer en la sesión de asamblea, donde estuvieron los presidentes de los diferentes equipos, la Liga de Ascenso anunció la certificación de los 15 equipos para encarar el torneo Apertura 2019 que arrancará el 19 de julio. Obviamente, uno de estos 15 equipos es Venados FC Yucatán, que en los últimos 3 campeonatos pues había carecido de esa certificación. Miguel, pues platícanos en detalle lo que sabe, lo que se habló en esta reunión, cómo se da pues la certificación, no solamente para Venados, sino para los 15 equipos que van a estar compitiendo a partir del próximo 19 de julio. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, gracias por la invitación. Pues como tú bien mencionas, ya con certificación en mano para el club, fue un año difícil en el cual tuvimos que preparar la información requerida por la federación. Hay un despacho que contrata la federación para poder realizar los trabajos de verificación en todo lo que el cuaderno de cargos te va indicando, ¿no? En eso fuimos cubriéndolo poco a poco. Al mismo tiempo yo creo que fue una decisión justa para toda la liga el poder luchar por el ascenso a primera división. Creo que es el alma de la división y que hoy regrese a esos orígenes es positivo. Ahora bien, el tener la certificación también trae consigo compromisos que a lo largo del año no podemos perder de vista y los tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, en nuestro caso particular, tenemos todo el respaldo administrativo muy bien trabajado y entregado, pero en un tema de infraestructura de estadio vamos a continuar con mejoras. Para enero hicimos ya algunas dentro de baños públicos, para servicios del aficionado y dentro de los vestidores también. Ahí cambiamos y pudimos dar un brinquito de calidad en ese sentido. Ahora en las siguientes semanas estaremos viendo con la federación qué puntos seguiremos modificando y mejorando para que el estadio siga contando con lo que se requiere para el día de mañana estar en una virtual final de ascenso, podamos pasar a la primera división sin ningún problema. Ahora, estamos totalmente convencidos de que así como hemos trabajado este año para tener todo en orden, sigamos avanzando en el proyecto y tener todo lo que se requiera para el día de mañana pues acceder a la primera división. Con esto que nos platicas podemos entender que no es que se haya adelgazado, los requerimientos que venía en la libreta de cargos sobre las solicitudes para certificar un equipo. Si bien es cierto, hay equipos, uno de ellos Venados, que tendrá que estar mejoras continuas, como escuetamente dice el boletín que emitió ayer la federación a través de su Liga de Ascenso. Sí hay un compromiso firmado donde Venados, en caso de disputar el ascenso y en caso de ascender, tendrán que cubrir cabalmente para poder aspirar a jugar en la máxima división. O sea, hay un compromiso firmado que van a ustedes tratar de aterrizar en los próximos meses para cubrir las necesidades de ser una plaza de primera división en caso claro de lograr el ascenso. Claro, y cada uno en su caso particular. En el de nosotros hay la certeza para la federación que somos un club que está con los respaldos económicos, financieros para poder soportar ese brinco y las mejoras que tengamos que hacer en la parte de infraestructura de nuestro club, mejorarlas a lo largo de este año, ¿no? Y estamos preparados para encararlas y muy motivados, ¿no? Eso desde luego es un impulso para el aficionado, para nosotros, para trabajar fuertemente, para regalarles un gran torneo, un gran año futbolístico.
Perfecto, con Sergio Orduña al frente. Y bueno, comentar rápidamente, van a ser 15 equipos, 19 de julio arrancará la apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Van a clasificar los primeros 7, el primer lugar automáticamente a las semifinales, será del 2 al 7 para avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, pues Venados también va a estar disputando el torneo de Copa. Miguel, yo creo que los aficionados en las redes sociales ayer lo manifestaron, su satisfacción después de 3 largos campeonatos de no tener la certificación, que hoy día la Liga haya certificado a los 15 equipos involucrados en este campeonato. Te agradezco y por supuesto ya el próximo lunes arrancará la pretemporada. Muchas gracias, Mario, así es, el lunes empezamos. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Recuerden, de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando.